Hola, hermanas y hermanos. Yo quiero dar una presentación a modo de iniciar nuestra clase sobre la ética cristiana. Presentación sobre el sentido teológico de la ética cristiana. Muchas veces la ética cristiana se plantea como una tarea que se puede separar de la teología o como si fuera independiente de una reflexión teológica activa. Y para mí esto es un error, porque la ética cristiana se trata de responder al llamado de Dios, a su presencia viva. Entonces, esta presentación pretende aclarar el sentido teológico de la ética cristiana. ¿Cómo es que la ética cristiana es en sí una tarea teológica? Em, Como fuentes que nos ayudan en este tema, vamos a centrarnos en los dos artículos por el teólogo Karl Barth, teólogo suizo del siglo XX, y un par de artículos suyos, el primero y el principal para esta presentación que se llama Ética Cristiana, y el segundo, El don de la libertad, fundamento de la ética evangélica, fundamento de una ética que emana del Evangelio. Eso es un poco la idea, ¿no?, de ética evangélica para este teólogo. Bien, em, como vamos a ver en el estudio de la historia de la ética la semana que viene, el teólogo Barth se encontraba en eh, una crisis de la ética cristiana en su generación, en medio del siglo XX, crisis que continúa en nuestra generación también. Los cristianos euroamericanos de la época de Barth habían llegado a creerse los maestros del mundo, según su filosofía y su ciencia. Estamos hablando de principios del siglo XX. Y según Barth, los cristianos más influyentes de su generación habían cambiado la revelación de Dios por unas ideas generalizadas del ser humano, del mundo y de Dios. Y todo esto en nombre de la religión cristiana del Occidente. Como maestros de la filosofía y la ciencia, estas figuras, esta corriente, entendía la ética como la enseñanza de su civilización avanzada, la más avanzada supuestamente. La ética, pues, era una ética genérica, una ética generalizable, una ética supuestamente derivada de principios generales y aplicables a todo ser humano en todo contexto, y en este sentido, una especie de ciencia humana. La civilización euroamericana, aparentemente, para ellos, representaba el colmo de la humanidad, por lo cual ellos habían llegado a entender de manera concluyente la naturaleza humana, la razón, el movimiento de las estrellas y los planetas, las leyes que gobiernan nuestra realidad. Y con este dominio habían colonizado tierras y pueblos lejanos y llevaron a sus propios países rivales entre sí a unos enfrentamientos de violencia atroz, dos guerras mundiales, entre otras catástrofes. Entonces, Barth rechazó esta arrogancia cristiana y enseñaba que la ética cristiana no puede ser una ética genérica, la cual se deriva supuestamente de la ciencia humana o de otros principios generales. La ética cristiana, para Barth, tiene que derivarse de la revelación de Dios, la cual
no se puede reducir a ningunos principios generales o reglas universales. Todo esto, como digo, en contra de esta idea de una ética cristiana como genérica, como una ética basada en unos principios generales y estables. Em, Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para seguir. eh, y hay también un bosquejo que ustedes pueden bajar de Canvas para tomar apuntes sobre esto si desean hacerlo. Bien, según Barth, entonces el Dios creador no se ha dado a conocer primordialmente en principios generales o normas generales que pudieran ser la posesión de cierta cultura o cierta civilización, mientras el Dios creador ha bendecido a todos los pueblos de diferentes maneras, se ha dado a conocer de manera decisiva a través de la historia de un pueblo y de la historia de cierta persona en ese pueblo, la persona de Jesús. Este pueblo no es en sí la civilización occidental, es un pueblo de una historia eh, mucho más larga eh, y en esa historia el Dios creador le ha dado a su pueblo ciertas normas, pero esas normas no toman el lugar de la presencia de Dios mismo, el Dios activo y viviente. Por lo cual, esas normas siempre han respondido a la voz viviente de Dios en las circunstancias en las que el pueblo de Dios se encontraba. La voz viviente de Dios siempre renueva, pues, la interpretación de la palabra escrita. A lo largo de las generaciones del pueblo de este Dios, Dios siguió revelándose de manera fiel a su memoria escrita y también viva en la realidad de cada generación, hasta que se dio a conocer de una manera plena en cierto miembro de este pueblo, a quien ungió como su heredero último, su hijo. Por lo tanto, según Barth, la ética cristiana tiene que arraigarse en la revelación de Dios según su plenitud en Cristo, no en unos principios generales, no en ciertos hallazgos científicos. La presencia de Dios en Cristo en nuestro mundo constituye un mandamiento viviente. No es un mandamiento que se ha codificado como fijo en cierto momento. Es una persona viva. No es un mandamiento que se puede reducir a palabras escritas. Es el mandamiento que ha inspirado palabras escritas y sigue arrojando luz sobre esas palabras, exigiendo que su pueblo vuelva a interpretarlas una y otra vez en la realidad concreta en la que las recibe continuamente. El Mesías de Israel, el verbo de la creación encarnado, el Señor de todo el mundo como plenitud de la autorrevelación del Dios creador, tiene que iluminar toda palabra escrita de las escrituras, toda fuente de conocimiento humano. No se trata de descartar la filosofía ni la ciencia, pues, sino de estudiar esas fuentes y otras también a la luz de la revelación de Dios en Cristo y según la autoridad de las Escrituras como canal de la voz del Dios viviente. La ética cristiana, según Barth, tiene que partir de Jesús. Y esto es fundamental. La interpretación de la Biblia se tiene que nutrir, pues, de la presencia viva de Cristo, el mandamiento de Dios encarnado y presente entre nosotros por medio del Espíritu. Bien, esto como
a grandes rasgos, la ética cristiana en contraste con una ética supuestamente cristiana, pero genérica. Entonces, hemos dicho que la ética cristiana tiene que partir de la revelación de Dios, sobre todo en su plenitud en Cristo. Por eso vamos a pasar a hablar de la base cristológica de la ética cristiana, em, y vamos a echar un vistazo a un par de pasajes bíblicos para aclarar este punto. El primer pasaje es un pasaje, creo que conocido para todos nosotros, pero igual no lo hemos leído o estudiado en este contexto, como eh, la urgencia de entender a Jesús como la, la fuente, la autoridad de la revelación de Dios y como tal de la ética cristiana. Dice así Juan 1, versículos 1 al 5. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los seres humanos. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En este pasaje se presenta el verbo de Dios como el poder de Dios por medio del cual Dios crea todo lo que existe. Más adelante en Juan, eh, la narrativa presenta a Jesús como la encarnación de este verbo y como tal la plenitud de la revelación de Dios, el autodescubrimiento de Dios entre nosotros, podríamos decir. La cuestión de la ética cristiana se tiene que plantear, pues, en torno a esta revelación. Los cristianos no podemos preguntarnos cómo vivir, cómo hemos de actuar, cómo hemos de pensar, independientemente de esta fuente. Es por esto que la ética cristiana es en sí una cuestión teológica. Tiene un sentido teológico, la ética cristiana. Para nuestra ética, como cristianos, no podemos partir entonces de un sentido común o de lo que nos parece realista o científico o prudente, independientemente del verbo de Dios, quien se hizo carne como Jesús. Una vez más, esto no quiere decir que no hay nada que aprender de la naturaleza o del sentido común o de las ciencias, pero sí quiere decir que como cristianos no atribuimos una autoridad independiente ni final a tales fuentes de conocimiento o intuición, si es que nuestra ética va a ser una ética cristiana. Segundo pasaje, Colosenses 1, del 15 al 20. Dice así: Jesús, como heredero de Dios, el ser humano que hereda el poder gobernante de Dios, versículo 15, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo él tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En esta porción de Colosenses se expresa de manera explícita que Jesús es la plenitud de la revelación de Dios. No hay una autoridad por encima de él. Eh, Todo gobierno de nuestras ideas, de nuestra reflexión, de alguna manera, tiene que responder a él. Si es que vamos a consultar otras fuentes, si vamos a tomar en cuenta pues toda una serie de realidades, no podemos hacer caso omiso a Jesús como la revelación plena de Dios. Es más, esta porción no presenta a Jesús como una serie de principios, eh, sino como una vida, una historia en la carne, historia que culminó en la cruz, por medio de la cual la paz de Dios se inauguró y se extendió en el mundo a través del poder de su resurrección, de su primogenitura de entre los muertos. Esto es clave, ¿no? Porque no vamos a cambiar a esta realidad viviente, esta historia, todo su drama, toda su carne, por una serie de reglas o normas o principios que acaban ocultando u obstruyendo la luz de Cristo. Esta vida histórica, la del Mesías, también produjo una comunidad en Israel, comunidad que aquí el apóstol Pablo llama iglesia, la iglesia que es su cuerpo, testimonio de su presencia en el mundo, cuerpo del que él, Jesús, es cabeza. La iglesia, pues, es testimonio y continuación de la historia de Jesús como revelación del Dios cuya vida infunde todo lo que existe y obra por reconciliar todas las cosas, no algunas de las cosas que existen, sino todo el cosmos, toda la creación, toda la humanidad. Esta es la meta o el fin de la autorrevelación de Dios en la creación. Bien, igual un detalle más antes de seguir que habría que resaltar a estas alturas es el lugar que tiene la iglesia en la ética cristiana. Lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero eh, fíjense que aquí la ética cristiana es una vida que se desenvuelve en cierto contexto de comunidad con otros cristianos y cristianas. Bien, ahora vamos a pasar a exponer un poquito más lo que es el sentido teológico de la ética cristiana. Em, y esto em, va a seguir a grandes rasgos las ideas del artículo de Barth, que se llama Ética Cristiana, que eh, habría que leer, ¿no? Y sería mejor haber leído ese artículo antes de escuchar esta exposición, porque una parte de mi propósito en esto es aclarar la enseñanza sobre la ética cristiana del teólogo Barth. Bien, la ética cristiana, a la luz de lo que hemos visto, no puede ser una cuestión solo de resolver dilemas morales, de decidir qué es lo que hay que hacer frente a cierta situación en función de ciertos fragmentos bíblicos que se van a interpretar pues científicamente como quien dice. Tampoco se puede tratar la ética cristiana de tomar ciertas posturas supuestamente correctas sobre cuestiones conflictivas, usando este mismo método de eh, agarrar ciertos fragmentos bíblicos como si fueran pues la base
de unos principios generales o unas ideas generales. La ética cristiana tiene que preguntar una y otra vez, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios según se ha revelado en el Mesías y se presenta por medio de su Espíritu? La ética cristiana es una cuestión práctica, pero como tal nunca deja de ser una cuestión teológica. La ética cristiana se trata de prestar atención a la presencia viviente de Dios, su revelación, para escuchar cómo hemos de vivir, cómo hemos de vivir hoy, en este momento, cómo hemos de vivir mañana. Las escrituras constituyen el testimonio clave de esa revelación, pero esas escrituras requieren que nosotros las escuchemos y las interpretemos. Y para hacer eso fielmente tenemos que estar atentos a la voz del Dios cuyo espíritu se nos presenta a través de esas palabras escritas en toda su riqueza y diversidad. La ética cristiana es una cuestión bíblica solo en tanto que sea una cuestión teológica, una cuestión de escuchar a Dios. En este sentido, la ética cristiana es una ética de respuesta. La revelación de Dios llega a nosotros como un llamado, el cual estimula entre nosotros y nosotras la pregunta de la bondad de la conducta humana, de lo que está bien, de lo que no está bien, de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer. La ética cristiana es la respuesta de los seres humanos a esa pregunta de la bondad de la conducta humana, pero es una respuesta en un sentido aún más radical. Tomando el sentido teológico de la ética cristiana en cuenta, podemos aclarar por qué la ética cristiana es siempre una respuesta, una forma de responder a Dios. No se trata de responder a una de las muchas preguntas que se nos ocurren usando nuestra razón y conocimiento. Se trata de responder al llamado de la voz de Dios, que nos ha llegado anteriormente, nos llega, nos está llegando y nos sigue llegando. Se trata de hacer eco en nuestra conducta de la palabra de Dios que nos ha llegado y nos sigue llegando, de expresar el mandamiento de Dios como podamos según nos llega y de portarnos nosotros como ese eco encarnado. En ese sentido, la ética cristiana no consiste en cierta cosmovisión estable o cierta filosofía o cierto método. No es la aplicación de cierto programa establecido o de cierta ciencia. Un planteamiento así de la ética cristiana no produce más, según Barth, que un monólogo, un acto humano en que nos proponemos ciertas preguntas y escuchamos nuestras propias respuestas, para lo cual se puede emplear la Biblia perfectamente, pero con resultados atroces. La ética cristiana no empieza, pues, con una reflexión nuestra, sino por un escuchar. Y es por esto que la ética cristiana no deja de ser una respuesta. La respuesta que nace de nuestro escuchar en lo concreto de la vida. ¿Cómo escuchamos el llamado de Dios? Escuchamos como participantes de una larga historia, la historia entre Dios y el ser humano. El llamado de Dios es una función de esa historia y tiene la forma de un mandamiento, una dirección de nuestra vida. Ese llamado se cristalizó de una forma plena en la vida en quien Dios se hizo ser humano y sigue siendo ser humano. Esa vida, la vida de Jesús, no cumplió con los criterios establecidos del éxito, sino que culminó en un gran fracaso según esos criterios y luego resucitó al tercer día.
En esa historia de Jesús está arraigada toda la realidad humana, todo el pasado humano y todo el futuro humano. Por lo tanto, revela de manera concluyente que Dios es misericordioso. La ética cristiana se remite a esta historia de la revelación de Dios. Es una historia de liberación, la liberación del ser humano. La distinción, por lo tanto, entre el bien y el mal en la conducta del ser humano la determina esta historia de la revelación. Se trata de la obediencia o desobediencia al Dios revelado en esa historia. Y según eh, la cual, según esa historia, nos ha elegido y formado como su pueblo y como sus hijos, sus herederos. Eso es lo que va transmitiendo nuestro llamado, lo que nos lleva a distinguir entre el bien y el mal y de plantear esa cuestión de cierta manera. ¿Qué pinta la Biblia en todo esto? La Biblia como historia de la alianza y de la misericordia de Dios, es decir, la historia de Jesucristo. ¿Qué es la Biblia para la ética cristiana según su sentido teológico? No es simplemente un código escrito de conducta. Es el testimonio de la historia de la revelación de Dios, la historia de la alianza entre Dios y su pueblo y entre Dios y la creación, testimonio de la misericordia de Dios descubierta en esa historia. Esto tiene que configurar de varias maneras el significado de cada porción y cada frase de las Escrituras. Evidentemente, en el testimonio bíblico hay ciertos momentos de memoria, momentos programáticos, momentos especiales. Algunos de estos momentos son directamente didácticos. Podemos mencionar los 10 mandamientos o el Sermón del Monte. Pero habrá que tomar en cuenta que los 10 mandamientos se dan en cierto momento de la salvación de Israel de Egipto y el Sermón del Monte en cierto momento de la vida pública de Jesús según Mateo. En cada caso, las palabras se presentan a cierto público, cierta audiencia y con ciertos propósitos en los contextos narrativos correspondientes de la Biblia. Por lo tanto, estos pasajes de las Escrituras existen en varias formas de tensión con las palabras de otros momentos en la memoria de la revelación, con otros públicos y con otros propósitos. Habrá que tomar todo esto en cuenta, entre otras cosas, para escuchar el testimonio de la Biblia para nosotros y con respecto a la ética cristiana. ¿Qué es el ser humano en la historia de la alianza, la historia del pacto testificada en la Biblia? En la historia entre Dios y su pueblo y el testimonio de esta historia sobre toda la humanidad, el ser humano es un ser con dignidad, con derecho a ser visto, respetado y cuidado. La ética cristiana, pues, se centra en el ser humano como un ser relacional, un ser caracterizado por la relación entre un tú y un yo. El ser humano tiene una particularidad, una dinámica concreta en su relación con otros. Por lo tanto, el ser humano no puede ser nunca para la ética cristiana un medio para un fin que supuestamente sea más importante que ese ser humano. El amor al ser humano como prójimo es el fin máximo de la ética cristiana, no el medio para otro fin supuestamente superior. Así Dios se ha dado a conocer entre los seres humanos y como un ser humano. Bien, tomando esto en cuenta,
¿Es la ética cristiana optimista o pesimista? Bien, siendo el ser humano lo que es, a la luz de la revelación, la ética cristiana no es ni optimista ni pesimista. No es optimista porque sabe que el ser humano es un ser equivocado, hasta condenado y perdido. El ser humano vive solo de la espera de Dios, de su paciencia, de su perdón. Sin embargo, la ética cristiana tampoco es pesimista, debido al Dios quien se ha revelado entre los seres humanos y como un ser humano. Ese Dios actúa en favor del ser humano y por eso nunca podemos desconfiarnos de nosotros mismos o de los demás, precisamente porque Dios ha actuado en favor de mí y también del otro. No podemos ser indiferentes los unos a los otros, porque Dios no es indiferente y no se ha mostrado como indiferente en su actividad a favor del ser humano y como un ser humano. Hay esperanza para todos y para cada uno. La ética cristiana, pues, no es pesimista. ¿Es la ética cristiana individual o colectiva? Bueno, la ética cristiana no es colectiva en el sentido de ordenar solo a un colectivo de seres humanos en el que el individuo casualmente se sitúa y casi se disuelve, como si la persona individual pudiera negar su propia responsabilidad y atribuir su vida y su acción exclusivamente a un colectivo del que forma parte, a una autoridad previa que no tiene nada que ver con ella. La autoridad cristiana que tenga cualquier colectivo no anula la responsabilidad de las personas individuales. La obediencia siempre implica a la persona en su individualidad y por eso la ética cristiana no es estrictamente colectiva. Pero la ética cristiana no es individualista tampoco. El llamado de Dios no nos ha llegado como seres aislados unos de otros. Dios se dirige a nosotros como miembros unos de otros, como miembros de una familia, como partes entretejidas de una comunidad. La ética cristiana, pues, es comunitaria. La ética cristiana no se ha constituido o no ha constituido a discípulos independientes unos de otros. La ética cristiana ha constituido a comunidades de discípulos que han escuchado ese llamado de Dios. Incluso más allá de la comunidad cristiana, más allá de la iglesia, la ética cristiana no deja de ser comunitaria. Siempre se trata de una vida en común, no un proyecto de un partido contra otro, o de los amigos contra los enemigos, o de este país contra aquel, o de los ciudadanos de un país en contra de los inmigrantes, sino de una vida en común. La ética cristiana es comunitaria. Tirando al final del artículo de Barth, Ética Cristiana, habla en contra de la separación. ¿Qué es lo que quiere decir? Más o menos esto, la ética cristiana no es dualista en ningún sentido. Es decir, no permite la división del mundo o del ser humano en diferentes departamentos separables, independientes unos de otros. No permite una separación entre el cielo y la tierra, o entre el cuerpo y el alma, o entre lo político y lo espiritual, o entre la oración y la acción, o entre Dios y el ser humano, o entre lo privado y lo público, entre la religión y la economía, o entre el interior del ser humano y su comportamiento observable. Algunas de estas distinciones, es cierto, pueden ser útiles y servirnos hasta cierto punto, pero todas estas realidades existen en relación las unas con las otras. No son departamentos separables ni categorías que pueden ser priorizadas una sobre la otra. Esto es lo que nos ha mostrado la historia de la revelación de Dios.
Por lo tanto, en lugar de consentir la separación, la ética cristiana insiste en la relación y estudia continuamente la dinámica entre realidades más o menos distinguibles. Para Barth, toda separación es mortal porque permite que la autoridad de Dios se exprese en una realidad a expensas de otra. Y el Dios verdadero es uno. Vamos a concluir con unas palabras sobre la libertad. Y para esto nos estamos centrando un poquito más en el otro artículo de Barth que se llama El don de la libertad, fundamento de la ética evangélica. En estudios de la ética cristiana es común plantear la libertad como el poder de elección del ser humano entre el bien y el mal. Supuestamente, Dios nos da la libertad de elegir el bien o el mal. Pero este concepto de la libertad no corresponde a la presentación de la libertad en las Escrituras, ni manifiesta el sentido teológico de la ética cristiana. En las Escrituras, la libertad del ser humano es su liberación por parte de Dios. Dios no libera al ser humano para que pueda elegir el mal. Dios libera al ser humano para que no esté esclavizado al mal y para que pueda elegir el bien. Como nos la explica Barth, la libertad del ser humano es un don de Dios y, como corresponde al sentido teológico de la ética cristiana, es un reflejo de la libertad de Dios mismo. Para entender la libertad del ser humano en el estudio de la ética cristiana, pues hay que partir del Dios revelado y de lo que revela ese Dios sobre el ser humano. En principio, la cuestión de la libertad no puede partir de especulaciones no teológicas sobre el ser humano. Pensar en el ser humano independientemente de Dios, pensar en la libertad del ser humano independientemente de Dios, es pensar para Barth en una fantasía que no existe. El único ser humano que existe es el ser humano según Dios lo ha creado y formado. Y así habrá que plantear lo que es la libertad. La libertad del ser humano, pues, no es su posibilidad ilimitada, porque la libertad de Dios tampoco es su posibilidad ilimitada. La libertad de Dios consiste en su poder de constituirse a sí mismo, de elegirse y definirse a sí mismo. No se trata de una libertad abstracta, sino de la autodeterminación personal de Dios. Así es el Dios creador, el Dios que elige ser él mismo y como tal elige crear, el Dios cuya naturaleza es en favor del ser humano, revelado en su elección de Israel. Por lo tanto, y aquí estoy citando unas líneas del artículo de Barth, el ser humano será y es libre en cuanto que elige, decide y resuelve en armonía con la libertad de Dios. Eso en página 5 del artículo. Esto ocurre para Barth solo en lo concreto, no, lo concretísimo de la vida del ser humano, no en un supuesto simple cumplimiento con un código prescrito, no en el cumplimiento simple de ciertos criterios. Hasta con la Biblia misma, la libertad del ser humano consiste en su escuchar una palabra viva y nueva cada día. Bien, hasta ahí para unas ideas iniciales sobre la libertad y también sobre el sentido teológico de la ética cristiana. Habrá tiempo, por supuesto, para hacer preguntas sobre estas ideas en nuestra sesión de clase. Que Dios los bendiga.